¿Quieres incluir la medición en tu modelo de coaching? Bueno, probablemente el modelo Oscar nos puede ayudar. Si quieres saber cómo hacerlo, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. En este canal te vas a encontrar muchos videos que están desarrollados alrededor del crecimiento personal y de la motivación, pero principalmente te vas a encontrar contenido alrededor del coaching profesional, que es justo el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Así que si estás interesado en conocer más de la metodología o ya eres un coach experimentado y tienes tu cartera de clientes, bueno, esta información te interesa. Particularmente es cómo incluir el seguimiento utilizando tus modelos de coaching. Primero que nada, ¿qué es un modelo de coaching? Un modelo de coaching es una estructura, es una guía que utilizamos todos los coaches profesionales para no perdernos en los procesos de coaching y ser efectivos en cada una de las sesiones con nuestros clientes. Ahora, por supuesto que hay diferentes modelos. Aquí mismo en el canal te he venido hablando de algunos de ellos, como el modelo Grow, el modelo Outcomes, el modelo Achieve, pero el día de hoy quiero hablarte sobre el modelo Oscar. Este modelo es muy sencillo y justo en este video quiero compartirte una guía rápida que te va a ayudar para tenerlo presente en el momento que vayas a iniciar un proceso de coaching en el cual quieras incluir el seguimiento como parte del modelo. Así que este modelo de McErgo nos va a servir muchísimo para incluir esa parte desde el modelo de coaching. Ahora, por supuesto que esta guía o esta estructura nos va a servir para que cada una de las sesiones de coaching tengan un objetivo o tengan un propósito y esto agregue valor a nuestros clientes para que puedan conseguir el resultado deseado. Ahora, particularmente el modelo Oscar es parecido a todos los demás modelos que tú y yo hemos venido revisando con anterioridad, pero la diferencia es que este modelo, que también se desarrolló en los 90s, está más enfocado en perseguir el resultado concretamente, más que en enfocarse en los problemas o más que en enfocarse en cuáles son las razones por las que el cliente está experimentando la situación o realidad actual. Así que bueno, partiendo de eso, este modelo te va a ayudar a llevar una medición puntual o revisión y seguimiento puntual en cada una de las sesiones con tus clientes. Ahora bien, vamos a revisar qué es lo que significa el acrónimo. Bueno, primero que nada, la O de Oscar significa outcome. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el objetivo que persigue nuestro cliente? Así que, coach, si vas a utilizar este modelo, por supuesto que desde la primera sesión de descubrimiento y desde las primeras interacciones, es necesario que hagas preguntas del tipo, bueno, ¿qué quieres conseguir con este proceso de coaching? Concretamente, ¿qué te gustaría lograr con estas sesiones de coaching para determinar cuál es el objetivo? ¿Cuál es ese estado deseado que quiere tu cliente? Y tenerlo muy claro, porque eso nos va a servir como brújula para que sea el norte de hacia dónde queremos llevar ese proceso de acompañamiento con nuestros clientes. Así que la O de outcome es cuál es el resultado que vamos a conseguir con nuestro cliente. Ahora después está la S, que es de scaling. Ok, la S o de escala es que vamos a establecer una escala en función de la autopercepción de nuestro cliente sobre la realidad actual. Por ejemplo, esto es muy fácil. Imagínate que ponemos una escala del 1 al 10 para saber cómo estamos en relación a ese resultado que queremos conseguir. Imagínate que tal vez el objetivo de nuestro cliente es que quiere hacer mejores presentaciones en público. Bueno, en una escala del 1 al 10, según su autopercepción, ¿en dónde se encuentra? Si la persona dice, bueno, me encuentro en un 5. Ah, ok. Bueno, eso nos va a servir para hacer ingeniería inversa.
¿ok? Y esto sencillamente significa que vamos a trabajar ese proceso de coaching que incluye 2 o más sesiones de coaching, las vamos a trabajar para acercarnos de mover ese 5 al número 10 en esa misma escala. Es decir, qué acciones concretas vamos a trabajar en cada una de las sesiones para que la persona se acerque a ese resultado deseado. Así que recuérdalo, coach, la S es de scaling. Luego, la letra K en el modelo Oscar es el know-how o resources. Y esto, el saber cómo hacerlo y cuáles son los recursos con los que cuenta nuestro cliente para alcanzar esa meta, es importante que podamos revisarlo como parte del proceso de coaching. Así que durante las primeras sesiones, conforme vamos avanzando con nuestro cliente, primero ya establecimos la meta, que es el outcome, ya establecimos una escala, ¿ok? ¿Cuál es el force out? Que es decir, ¿qué es lo que nos falta para llegar a ese 10 o a ese estado ideal y que la persona logre la meta? Bueno, ahora entonces es saber qué es lo que la persona sabe, cuáles son sus recursos. En otras palabras, ¿con qué cuenta? Bueno, así como en el ejemplo que te mencionaba previamente, si nuestro cliente quiere hacer mejores presentaciones en público, se encuentra en un 5, en una escala del 1 al 10 y quiere reforzarlas y hacer mejores presentaciones, bueno, acá en esa parte de la letra K, en el modelo Oscar, nosotros nos vamos a enfocar en hacer preguntas de exploración alrededor de, oye, ¿cuáles son tus recursos? ¿Qué es lo que sabes? En otras palabras, particularmente en este ejemplo, vamos a hacer preguntas del tipo, bueno, ¿qué presentaciones has hecho en el pasado? ¿Qué presentaciones realizas regularmente? ¿Cómo son tus presentaciones normalmente? ¿Cuánto tiempo inviertes en practicar este tipo de presentaciones? ¿Con qué frecuencia haces presentaciones en público? Todas estas preguntas le van a ayudar a nuestro cliente a poder enfocar cuáles son las cosas con las que cuenta y cuáles son las cosas que necesita reforzar. De esta manera vamos a poder seguir avanzando en el modelo de coaching. Siguiendo en el modelo Oscar, tenemos la letra A, que es de Affirm in Action. Ok, esta parte incluye 2 secciones que son interesantes. La primera es de afirmar. Y aquí el coach se va a enfocar en poder afirmar, dar reconocimiento a todos esos recursos y a las cosas que sí tiene nuestro cliente, a las cosas que sí sabe, a cuáles son sus fortalezas, a cuáles son las cosas que sí ha logrado. Así que, por ejemplo, si nuestro cliente no está partiendo desde cero, está en un 5 según su autopercepción, bueno, hay cosas que ya ha hecho y que le gustaría seguir afinando. Por lo tanto, esas afirmaciones son parte de nuestro modelo de coaching. Ahora después vamos a hacer una transición hacia la acción. Y aquí, por supuesto, coach, entra el plan de acción famoso del que tú y yo hemos hablado previamente y que se refiere concretamente a plasmar cuáles son esos siguientes pasos que necesitaría hacer nuestro cliente de forma regular para poder conectar con ese resultado o con ese estado deseado que está buscando. Así que con eso nuestro cliente va a establecer cuáles son esas tareas concretas que se va a llevar para poder trabajarlas con regularidad y poder acercarse al resultado esperado. Y por último, coach, como parte del modelo Oscar está la R de review o seguimiento. Justo con esta letra es que como parte del modelo tú vas a tener integrado el seguimiento. Así que esta guía o esta estructura te va a servir para que no olvides el seguimiento puntual con tu cliente, para poder hacer preguntas en cada una de las sesiones de coaching del tipo de, oye, ¿cómo son tus avances al día de hoy? Oye, ¿qué sucedió con las tareas? Oye, ¿cómo has sentido el progreso? Incluso puedes establecer tus propios parámetros o tus propias escalas solamente para la parte de medición. Todo eso te va a ayudar a establecer un seguimiento concreto y poder avanzar con confianza en ese proceso de coaching para ayudarle al cliente a conseguir la meta.
Así que bueno, en conclusión te diría, el modelo Oscar es un modelo sencillo que podemos utilizar muy fácilmente con nuestros procesos de coaching profesional para poder tener una estructura, una guía fácil que nos permita avanzar cómodamente con cada una de las sesiones de coaching que solicita el cliente. Recuerda que el cliente es el que determina el número de sesiones de coaching para trabajar en una meta en particular, pero al menos, idealmente, el cliente debería de trabajar 4 reuniones de 1 hora para poder hacer un progreso real hacia ese objetivo que está buscando. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de estas partes del modelo Oscar vas a implementar a partir de ahora. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.